Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué grato es compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Radio Amanecer en Estudio está diseñado de tal forma que pueda ponernos en contacto con la Biblia, y la verdad que durante todo el trimestre estamos recibiendo grandiosísimas bendiciones cuando estamos estudiando sobre 3 mensajes cósmicos conforme a lo que enseña el libro de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a darle un vistazo a algunos párrafos bien interesantes que trae la guía de estudio en la fase final de la lección número 10, y estamos siendo altamente bendecidos al estudiar estos temas que tienen que ver con los engaños finales de Satanás. Ha sido el tema general de la lección número 10 en esta semana, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí en cabina tenemos el honor de contar con la grata presencia del pastor Cristian Veras, haciendo los comentarios a estas lecciones. De verdad, pastor, me es un privilegio de todo corazón saludarle en esta hora, y vaya extensivo nuestro saludo a su familia, donde quiera que se encuentren y estén sintonizando nuestra emisora. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Bendiciones de lo alto también para ti, para tu familia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuánto nos alegramos. Amén. Nuestros oyentes siempre esperan ese saludo, así que un abrazo fraternal para cada uno de ustedes, que el Todopoderoso les pueda guiar en todo momento. Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos que la comunicación entre tú y nosotros pueda ser directa. Hoy podemos decir, como sacerdotes instituidos por ti, que esa comunicación ascienda al trono de la gracia, que sea perfeccionada a través del Espíritu Santo y que sea llevada a través de el único canal o medio para interceder por nosotros ante el cielo, que es Jesucristo. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esta semana ha sido de gran bendición para nosotros, ya que estamos estudiando, haciendo un fuerte énfasis en lo que enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Babilonia mística de este libro de Apocalipsis, sin duda, no es la antigua ciudad de Babilonia. Hemos estudiado, sí hay un símil, una comparación, pero cuando consultamos el comentario bíblico adventista, nos damos cuenta que Babilonia revela la identidad de una Babilonia espiritual en forma contundente. Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente desde hace mucho tiempo como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Lo hemos estudiado durante esta semana, Pastor Veras, y es importante destacar en este caso que Babilonia, como se usa en el libro de Apocalipsis, simboliza desde la antigüedad hasta el fin del tiempo todas las organizaciones religiosas apóstatas y a sus caudillos, es decir, a sus dirigentes. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado cumplimiento en lo que es el alejamiento de la pureza y la sencillez del Evangelio que se ha generalizado en el protestantismo. Recuerdo que en una ocasión usted estaba hablando y hacía un fuerte énfasis. Esta iglesia al principio fue una iglesia de Dios, una iglesia que hacía por la gracia de nuestro Señor Jesucristo esos esfuerzos necesarios para cumplir con ello. Sin embargo, se fue retirando de esos principios que deben tener los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y llegó a ser entonces una Babilonia espiritual apóstata, una Babilonia
que más que guiarse por los principios establecidos en la palabra de Dios, se guía y se fundamenta en las enseñanzas y tradiciones de los hombres. Así es. Cuando termina el diluvio, la familia de Noé sale de allí. Nosotros sabemos que uno de los hijos de Noé, llamado Cam, la Biblia rastrea, Moisés se empeña en rastrear parte de la descendencia de Cam. Él tuvo 4 hijos, el primero fue Canaán, y ya conocemos que son todos los cananeos que habitan alrededor del Israel antiguo. Está también Cus. Cus fue uno de los hijos de Noé. Misraín fue el segundo. Fue el progenitor de los egipcios. Luego Cus, de donde surgen por ahí los babilonios y todo ese grupo. Y así por el estilo, todos estos descendientes de Cam a través del tiempo fueron alejándose del Dios verdadero. Pareciera ser que venía en la sangre. Entonces de ahí surge Babel o Babilonia, esta parte creada por Nimrod, ese bravo cazador que presenta la Biblia. Surge Babel o confusión, donde dejaron a Dios y siguieron los propósitos de su propio corazón. Babilonia es confusión, representa una adoración falsa. En Babilonia me interesa que ustedes sepan que Babilonia había adoración, lo que era adoración falsa. Diferente a Egipto, que allí era falta de adoración, o sea, ateísmo. En Egipto había ateísmo, mientras que en Babilonia había falsa adoración, había adoración pero falsa. Es decir, cuando hablamos de ateísmo en Egipto, estamos hablando de que habían más de 1000 dioses aproximadamente, y que también era una adoración falsa, y que igual que sus hermanos, que eran consanguíneos, ellos habían decidido arrancar a Dios de sus cabezas, pero no tenían un conocimiento del Dios verdadero. Babilonia se mantuvo un poco más aceptable, si fuese posible decir el término, de lo que es la religión verdadera de Dios, pero con un sincretismo. Ahora, nosotros encontramos que eso guarda una relación con la Babilonia espiritual del tiempo del fin, como usted decía, que no tiene nada que ver con la Babilonia literal. De hecho, se conoce como Roma en sus 2 fases, porque aquí surgen las grandes confusiones religiosas. Pero hay algo muy importante, pastores, que cuando Juan está viendo esta Babilonia en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, él dice: esta es Babilonia. Luego se queda mirándola fijamente y dice: es Babilonia la Grande. ¿Por qué él dijo que era Babilonia la Grande? Debido a las relaciones con otras naciones. Y ya conocemos las naciones europeas que ayudaron a la Roma imperial y a la Roma papal a desarrollar sus políticas, tanto religiosas como políticas, valga la redundancia. Y lo que allí se espera es de que en una unión ilícita, como grande ramera y como madre de las confusiones religiosas, se disperse a todo el mundo lo que es conocido como el vino y como es el furor de la fornicación de Babilonia espiritual. ¿Con quién viene a producirse esa unión ilícita? Sabemos que usted se hizo un énfasis, es una gran ramera. De ahí viene la gran unión ilícita, porque sabemos que una ramera se une a cualquiera, al mejor postor, el que le pague mejor, pues tiene algún tipo de relación con ese postor. En este caso que estamos hablando de iglesia, estamos hablando de un sistema religioso que definitivamente, como dice Apocalipsis 17, se ha corrompido, las enseñanzas puras del Evangelio ha abandonado, para empezar a predicar y hablar de cosas que la palabra de Dios prohíbe, como es la adoración de ídolos, de imágenes en su adoración, una tentativa contra la ley de Dios, que todos nosotros, en la medida de pastor que vamos escuchando esto, hacemos como algún tipo de relación a qué sistema religioso se está refiriendo, y por delicadeza, en muchas oportunidades, pues nosotros
no mencionamos así fuertemente a qué se aplica o cuál es la iglesia a la que se aplica, por delicadeza y porque creemos y entendemos que hay tantas personas que estudian con nosotros que pertenecen a diferentes denominaciones, pero que de una manera u otra hay que presentar la verdad y estamos presentando los argumentos para que nosotros mismos estemos cayendo a algún tipo de conclusión. ¿Cuál es la unión ilícita a la cual usted está refiriendo cuando habla acerca de esta ramera? Lo cierto es, gracias por la pregunta, pastor, que Babilonia se refiere a las organizaciones y sus dirigentes, no a los miembros. Ya. Y es importante que esto se sepa, porque esos miembros son reconocidos en el capítulo 17 de Apocalipsis como las muchas aguas donde se sienta la mujer. Uh-huh. Es decir, ella está vestida de escarlata, vestida de realeza, ¿no? Está también vestida, sentada sobre una bestia y entonces sobre muchas aguas, lo que indica es que tiene influencia sobre esa muchedumbre o sobre esa gente a través de las organizaciones y los dirigentes que ella se ha complotado, ¿no? El agua ya habíamos determinado que representa muchedumbre de gente. Así entonces, continúe. Así es, gracias. Lo importante es ver que en primer lugar la unión de la iglesia con el Estado inicia con Constantino. Uh-huh. Aquí con el gran Constantino por el año 300 y algo, el siglo tercero, cuarto de nuestra era, Constantino se bautizó en la iglesia y entonces donó todos los templos del paganismo a la iglesia y luego incrusta en la iglesia o trae todas esas creencias del paganismo, como la adoración al sol y todo eso, sí, que no es que lo habían dejado de hacer, pero había habido oposiciones dentro de la iglesia, pero Constantino la entró con una fuerza impresionante, porque la conversión de Constantino, sin duda alguna, tiene mucho que ver con Satanás en el gran conflicto de la iglesia. Uh-huh. De aquí entonces que la iglesia utiliza lo que es conocido como 10 cuernos, que representan esos 10 cuernos. 10 naciones, reinos. Pero no son 10 literales, sino viendo la contextura del número 10 en la Biblia, que representa el deseo de Dios para salvar o que también representa plenitud. Este número 10 está representando todas las naciones, tanto europeas como de otras naciones o nacionalidades, que han apoyado a esta bestia de Apocalipsis 17 que representa a Roma en sus dos fases, en su intento de tirar por el suelo la religión verdadera. La Roma papal y la Roma pagana. Eso es así es. Y es importante, pastor, que nosotros conozcamos lo que fueron las invasiones bárbaras. Por ejemplo, los ostrógodos, visígodos, francos, vándalos, suevos, alemanes, anglosajones, érulos, lombardos, bungurdios, entre otros. Estas invasiones que ocurren por el siglo IV aproximadamente, la unión de la Roma papal con la Roma imperial y con los reyes de la tierra, como el emperador Zenón de Oriente, van destruyendo a todas estas tribus que iban invadiendo a Roma papal y a Roma imperial. Por supuesto, la misma Roma papal. Por ejemplo, cuando Atila, rey de los hunos, invadió a Italia y llegó a Roma para combatirla, León I salió al encuentro de Atila. Y nadie sabe, no quedó registrado en la historia lo que le dijo el representante de la iglesia, lo que le dijo al carnicero brutal Atila. Lo que sí sabemos, que se retiró sin pronunciar una sola palabra y no combatió a Roma. Y aquí vemos el poder de este sistema, donde realmente a través de esas uniones llegan a dañar lo que es la sana doctrina, la sana creencia en la palabra de Dios. Conforme a lo que hemos estado estudiando hasta ahora, uno de los grandes problemas de esta iglesia que se está aliando con los poderes de Estado para perseguir y maltratar a los hijos de Dios, pues le estamos prestando mucha atención a esto, porque definitivamente los grandes males que afectan en términos de doctrina
en el mundo son sembrados precisamente por esta iglesia que se está aliando con el Estado. Y en su comentario, pastor, pues usted hacía referencia a unos 3 poderes, 3 reinos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Sí, las 10 naciones, como acabo de expresar, representan a todo el poderío político que apoya a la bestia o a la mujer de Apocalipsis 17. Sin embargo, nosotros conocemos en la historia que esa bestia o esa mujer, para poder surgir, para crecer, tiene que destronar o arrancar a 3 cuernos que representan 3 poderes en el libro de Daniel, el capítulo 7. Esos 3 cuernos que caen son los érulos. Los érulos que deponen al último emperador romano llamado Rómulo Augustulo en el 476, que era un adolescente. Ese poder, uno de esos 3 reyes, deponen a Rómulo Augustulo. Luego está la caída del primer cuerno, que con la ayuda de Zenón, emperador de Oriente, obtiene la rendición de Odoacro, el jefe de los érulos, en el 493. La caída del segundo cuerno fue cuando Belisario, el general de Justiniano, derrotó a los vándalos en el 534, y la caída del tercer cuerno fue cuando Belisario expulsó de Roma a los ostrógodos en el 538. Luego Justiniano, en el 533, que dio al papado los títulos de cabeza de todas las iglesias y cabeza de todos los santos, sacerdotes de Dios, y luego así surge lo que se conoce como el papado, un poder político religioso en Europa con una alianza poderosísima, y que, como dice el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 17, esta iglesia o este poder político religioso no se alía con Cristo, sino con el Estado. Y eso es muy peligroso. Cuando la iglesia se une al Estado, provoca grandes males a lo que tiene que ver con la doctrina real y verdadera. Así con es. La Biblia y sus enseñanzas, y todo el que no está de acuerdo, pues sabemos históricamente y especialmente en la Edad Media lo que aconteció a los seguidores de Cristo cuando no estaban alineados a las enseñanzas de esta iglesia, y que nosotros ya la identificamos porque en Apocalipsis capítulo 17 nos dice la iglesia y cuál es la dirección que toma cuando se aparta de Dios para unirse a las enseñanzas de los hombres. Hay 2 grandes puntos de doctrinas que la mayoría de las iglesias que no estudian y ponen en práctica esos principios de la Biblia se están alineando con estas 2 enseñanzas doctrinales. Los 2 grandes errores de los cuales nosotros tenemos mucha conciencia que se está predicando en la actualidad tiene que ver con la inmortalidad del alma y la santidad del domingo en lugar del día sábado. Y notamos, como dice Elena de White en Conflicto de los Siglos, en la página número 645, cuando habla que Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, es decir, aquellos que no tienen la luz suficiente del cielo a través de las Escrituras y siguen las enseñanzas de Babilonia. La inmortalidad del alma se introduce en sus congregaciones y se ha puesto a un lado lo que es la santidad del sábado para ser sustituida por el domingo. Satanás somete a la gente bajo esos engaños, y mientras el primero, que es el fundamento del espiritismo, entiéndase, la inmortalidad del alma, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma, es decir, la observancia del domingo como un día de descanso. Y lo cierto es, pastor y estimados amigos, que ese concepto de inmortalidad del alma surge en negar la palabra de Dios, en contradecir lo que Dios dijo. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 4, donde Satanás le dijo a la mujer, le preguntó, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Del árbol del huerto podemos comer, de los árboles del huerto, pero del que está en medio del huerto dijo Dios que no comamos de él, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos. Replicó la serpiente, no moriréis.
y es el concepto de inmortalidad del alma. Satanás haciéndole creer a la gente de que no morirá, de que no hay muerte, de que la muerte no existe, que es un invento de la Biblia. Todavía sigue con esa vieja mentira engañando a la gente. Este concepto surge abruptamente en la historia de la humanidad, en lo que conocemos como Babilonia, ese periodo de Nimrod, donde posiblemente los habitantes de la ciudad de Babel quisieron inmortalizarlo, y la diosa Semiramis y todo eso continúa luego en Egipto. Los egipcios creían que el alma era inmortal. Los griegos popularizaron este concepto, Platón y Sócrates. Por ejemplo, Sócrates, 2 horas antes de morir, reunió a su discípulo más aventajado llamado Platón y le pidió que propagara este concepto, porque él había sido sentenciado a muerte bajo el cargo de corruptor de la juventud, y le dijo a su discípulo Platón que llevara más allá, que llevara hasta los confines de todo el planeta el concepto de la inmortalidad del alma. Y Platón, en su obra Apologías de Fedón, entonces populariza el concepto de la inmortalidad del alma. Todavía hoy la gente sigue creyendo en eso, amigos. La Biblia dice: los muertos nada saben. Y hay 2 términos, pastor, en la Biblia. Uno es el Sheol. La palabra Sheol en el Antiguo Testamento representa el lugar donde se colocan los muertos. El pensamiento hebreo lo que entiende con Sheol es que representa la tumba, el lugar donde los muertos llegan y que no tienen conciencia de nada de lo que ocurre. Pero la otra palabra es el Hades. Hades es una palabra griega que está permeada por la mitología y salpicada por una doctrina foránea a la Biblia. El pensamiento griego creía que el Hades era el lugar donde se colocan los muertos. Hasta ahí está bien, pero que los muertos estaban conscientes en ese lugar. ¿Por qué? Porque los griegos salpican el concepto bíblico, y ya nosotros conocemos esa historia. Por eso debemos de creer lo que dice el concepto hebreo de que los muertos están en el Sheol, un lugar donde ellos no saben nada ni pueden salir de allí. Uno piensa, pastor, que el enemigo, el diablo, vistiéndose de religioso, utilizando diferentes métodos para llegar a hacer entender a la persona que aquella verdad que se produjo en el libro de Génesis, el alma que pecare, esa morirá, y que es repetida también por uno de los profetas mayores, donde habla: ciertamente el alma que peca, esa alma muere. Y sin embargo Satanás contradice totalmente esas declaraciones. De manera que ya básicamente de lo que hemos estudiado en el día de hoy, que tiene que ver con parte de la historia y cómo se va introduciendo y fortaleciendo esa doctrina de la inmortalidad del alma, en los tiempos del Antiguo Testamento definitivamente los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en lo que es la religión de Babilonia. Los babilonios tenían una sólida creencia en la doctrina de la inmortalidad del alma. Creían que al morir el alma entraba en un mundo espiritual. El concepto del alma inmortal es ajeno a las Sagradas Escrituras. Así lo dice la enciclopedia judía. Identifica claramente el origen de la falsa idea de la inmortalidad del alma. La creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de las Sagradas Escrituras de la Biblia. La creencia de la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el pensamiento griego, como bien usted estaba puntualizando, e hizo tanto énfasis en esto y sobre todo, señores, en esa filosofía de Platón. Uno logra entender, pastor y amigos oyentes, el éxito que ha tenido esta filosofía platónica.
el esfuerzo que su maestro dijo que hiciera para pregonar esa doctrina, pues está llegando a nuestro tiempo. De manera que en esa filosofía de Platón, su principal exponente, en el que los conceptos babilónicos y los egipcios mezclaban extrañamente, y cuán grande y devastador ha sido ese efecto en lo que tiene que ver con los seguidores de Cristo, donde muchas personas que están congregadas en diferentes iglesias llegan a entender que los muertos realmente no mueren, sino que su espíritu está vagando, y esa es una de las doctrinas falsas que se ha venido exponiendo aún desde los púlpitos en muchas iglesias, cuando la palabra de Dios enseña que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así es. El segundo gran error que presenta y propaga el falso sistema de adoración es la variación del día de reposo instituido por Dios en el mismo corazón de la creación. Llámese el sábado. Noten de que el único día en toda la Biblia que Dios dijo o que Dios separó como día de reposo fue el sábado. Es un día de comunión con Él. No es solo un día de reposo, es un día de comunión con Él. Es un día de adoración para Él. Él dijo, ese día yo lo voy a apartar para que toda criatura me adore. Sin embargo, encontramos que en la Biblia no aparece una derogación de ese día, de ese santo día de adoración. No aparece en la Biblia, porque Dios no lo hizo. Y todo lo que Dios hizo, su palabra, su voluntad, está contenida en la Biblia. Lo que aparece es la tradición humana, porque este sistema decide cambiar. Y por eso dice, yo, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, tengo la santidad para cambiar la observancia del sábado por la del domingo. Nadie le ha dado esa autoridad en ningún momento a la Iglesia de cambiar el día del Señor. Lo hizo simplemente por voluntad propia, porque es un sistema que cambia el propósito de Dios de acuerdo a su voluntad. Mis amigos, con esto lo que queremos es que la sinceridad arrope sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, y que podamos elegir lo que Dios ha decretado en su palabra. Si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Yo lo creo. Señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy dimos un vistazo a los principales conceptos estudiados durante toda la semana, y es nuestro anhelo y deseo que esos conceptos estén ahí en su mente y que el Espíritu Santo nos motive a poner en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos acercamos a ti para agradecer por el estudio de tu palabra. Gracias por tantas personas sinceras que están escuchando este estudio. Estamos seguros que, motivados por el poder del Espíritu Santo, van a tomar una decisión en su vida donde dirán, si la Biblia lo dice, yo lo creo, y por lo tanto voy a poner en práctica lo que he aprendido. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.